Hola, muy buenas tardes. Le saluda Narcisa Condoy Paladines. Es un honor y un gusto para mí dirigirme a través de esta pantalla con un tema muy importante como lo es la ética y la moral, sobre todo en el cumplimiento de los ecuatorianos. Ética y moral. La ética y la moral de los ecuatorianos, decimos que a pesar de, de parecer que son unas palabras idénticas o que expresan etimológicamente el mismo significado, cada una tiene percepciones diferentes, pero se entrelazan la una con la otra. ¿Por qué razón? Porque la ética decimos que es la raíz en donde se especifican de forma clara las pautas que las personas, es decir, los seres humanos, debemos tener en el comportamiento en cualquier ámbito de nuestra sociedad. En cambio, la moral es aquella que nos dictamina a nosotros como seres humanos el comportamiento que vamos a realizar mediante la discriminación de los criterios considerados, sean estos buenos o malos, dependiendo de nuestros valores, principios, modales que nos enseñan desde casa. A continuación les presento un ejemplo sobre la ética y la moral, por ejemplo, en lo que es la imagen que puedo observar de la niña con el gatito. Si hablamos en la ética, la niña se expresaría como, qué lindo el gatito. En cambio, la moral, yo te cuidaré, Michi. Hay un claro ejemplo que éticamente ella está admirando a este animalito, pero como tiene unos buenos valores, unos buenos principios que le han enseñado desde casa, ella exclama como que ella lo va a cuidar, ella lo va a proteger porque tiene una buena moral. La mayoría de las personas tenemos ética, la mayoría, ya que esta se va a profesar en diversos lugares, ya sea el hogar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en nuestra sociedad, en cualquier lugar. Pero esto no significa que todos la ejecutemos. Es ahí la diferencia de qué nosotros nos enseñaron en nuestra casa, en nuestros hogares. Por eso decimos que es muy importante el hogar. El hogar es la base principal, es lo fundamental, porque en este círculo es donde a nosotros las personas nos van formando como seres humanos con una buena ética profesional. Sin embargo, decimos que la ética, en breves palabras podemos decir que la ética es la teoría y la moral es la práctica de aquello, en donde la práctica de la moral consiste mucho, como ya lo había mencionado, en lo que son las normas, los valores, los principios y los ideales que tenemos todas las personas en nuestro entorno inmediato o también puede ser desde la familia. Entonces, por ejemplo, hablemos en los ámbitos laborales. A veces hoy en día la mayoría de cargos son políticos y al ser estos políticos se convierten en poder, como decir, comprados. Hoy en día, lamentablemente, podemos decir que no importa, ya no importa qué tanto sabemos, no importa los títulos que tengamos, sino lo que importa es esto, el dinero. Si no tenemos dinero, o como se dice vulgarmente, el que tiene padrino se bautiza. Porque si usted tiene una buena palanca, va a conseguir un buen trabajo, así no tenga el título o así usted no esté preparado en esa rama. Pero si usted paga un dinero, hablemos de los cargos públicos, como son gobernadores, jefes políticos, intendentes, subintendentes. Estos cargos, algunos, cuando no tienen palanca, son pagados. Si usted paga, tanto le vale el puesto y toma, el trabajo es tuyo.
Entonces creo y considero que esa ya no sería una ética. Entonces estamos hablando de que estas personas no han tenido unos buenos principios, unos buenos valores y por eso ellos actúan como su moral se lo indica. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación a través de todo el trabajo que he realizado? Es reconocer las terminologías de ética y moral mediante el conocimiento de las bases teóricas de cada una, comprendiendo así el comportamiento del ser humano. ¿Por qué razón? Porque como ya se lo había mencionado, estas dos palabras, si las buscamos en el Internet, van a tener casi que el mismo resultado, pero tienen una gran diferencia. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues conocer de forma específica las concepciones de ética y moral en el entorno del ser humano. El segundo sería analizar la influencia de la vida personal del ser humano en su desenvolvimiento moral en la sociedad. He aquí ya influye lo que es nuestra vida personal en la sociedad, pero en cambio basados en nuestra moral, en lo que nos dictamina, en lo propio que nos caracteriza a cada uno, es decir, la personalidad que tenemos. Y el tercero es identificar las capacidades que tenemos para dirigirnos a diferentes personas basados en nuestros principios que va a orientar lo que es la vida individual de cada persona. La ética social en los ecuatorianos, yo me basé en un autor que escribió, bueno, fue publicado en el año de 1979, que él menciona que es una necesidad en todo momento, pero desafortunadamente rara vez se observa. No olvidemos, como lo había mencionado antes, que el mal está gobernando al mundo. Es una idea tan antigua como la humanidad mismo, pero es la realidad. En el cumplimiento de la moral, en cambio, tomé lo del autor que mencionaba Oscar en el 2006 como una disciplina de investigación que se centra en conceptos diferentes, niveles de análisis, pueden ser filosóficos o culturales, como el bien y el mal en relación al comportamiento en la sociedad. La moral es también el estado de ánimo de las personas que nosotros presentemos o relacionado a un grupo de personas. Esto se utiliza como con un ánimo positivo, confianza en la capacidad que uno tiene para poder lograr una meta. Aunque también pueden ser esto connotaciones negativas como la baja moral y más que todo decir que esta moral significa que algo pertenece o está relacionado con lo que se considera bueno en la sociedad. En conclusión, podemos llegar a determinar que estas dos palabras, la ética y la moral, son indispensables en el diario vivir de todo ser humano. Sin embargo, recordar que a pesar que la mayoría de la sociedad reconoce ambos sus criterios, esto no implica que sean aplicados a cabalidad, tal y como nos dictaminan los ideales sociales. La ética y la moral son dos cosas que van agarrados de la mano y las personas siempre han necesitado saber qué está bien y qué está mal. Sobre todo, por qué se desarrolla en una sociedad con más personas. Durante todas las investigaciones considero necesario que siempre podamos recomendar algo. En esta ocasión, una de mis recomendaciones es importante que las personas reconozcamos esta relación que existe entre ética y moral, que ambas se basan en que las dos son encargadas de establecer las
bases que determinan el comportamiento del ser humano. Porque de nada me sirve que yo tenga una buena ética, pero en la moral no lo practique. Entonces, es considerable que las personas sepamos bien, reconozcamos bien qué significa ética, qué significa moral, para poderlo nosotros aplicar. Porque como ya lo había mencionado, la ética me dice cómo debe ser, porque prácticamente era como la ciencia. Ella me indica, ella tiene las pautas de lo que yo voy a hacer. Por en cambio, la moral es la parte donde yo voy a actuar, donde yo voy a practicar de acuerdo a lo que a mí me enseñaron antes. Entonces, espero que, a través de esta investigación, tanto usted como docente pueda haber llegado a brindarle otras ideas más, otros términos más que quizás tal vez se desconozca, porque tanto como docente alumno aprendemos mutuamente del uno al otro. Esperando haber llegado con una exposición un poco clara, no sin antes agradecer por el tiempo brindado y más que todo por estas investigaciones que a nosotros como futuros docentes nos va a servir de mucho, porque vamos a tener una buena ética, aplicar una moral adecuada dentro de nuestras aulas para el beneficio de quién, de los más importantes, de los beneficiarios directos que serán nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.